Hola hermanos, paz y bien para sus vidas y sus hogares. Qué bendición estar juntos una vez más en su devocional número 154 para la gloria de Dios. Gracias a todos los que nos están empezando ya a retroalimentar. Gracias a quienes están empezando a retomar su hábito de los devocionales. En lo personal es muy gratificante y edificante ver cómo Dios les va llevando en ese entendimiento de la palabra de Dios. Quienes no puedan, en cuanto al WhatsApp, no puedan descargar los videos, no se preocupe. En Facebook se sube al siguiente día de que usted lo recibe en WhatsApp, se sube en Facebook y se sube en YouTube. Entonces usted puede checarlos ahí sin necesidad de descargarlos en su teléfono celular. Y durante este tiempo de semáforo rojo, como les compartía, se los estamos enviando a todos, a toda la iglesia, ya para cuando primeramente Dios nos podamos congregar presencialmente. Solamente se van a volver a retomar para aquellos hermanos que lo solicitaron. La verdad es que es una bendición el que ustedes puedan compartir con nosotros la palabra de Dios. Y bueno, vamos a la palabra, ¿le parece? Gracias a todos a quienes han empezado a preguntar sobre estos dones. Es una bendición, de verdad que es una bendición. Y mire, déjeme compartirle un ejemplo simple para iniciar, hablando de la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. El ejemplo sería este, y espero que pueda ser clarificante para usted. Una persona comienza a andar en bicicleta, y mire, hay quienes tienen el conocimiento y saben, por ejemplo, esta es una llanta hecha de tal cosa. Dicen la definición, dicen su función, cuándo se inventó la rueda, todo esto. Esta es la cadena, cómo se inventó, para qué funciona dentro de la bicicleta, está hecha de qué material y define lo que es. Eso pudiera ser la ciencia, ese pudiera ser el conocimiento adquirido. Ahora, ¿qué pasa? La persona con sabiduría, ella es esa persona que sabe no solamente de la llanta y no solamente de la cadena y de los frenos, sino sabe cómo se ocupan, que a la bicicleta avanza al pedalearse, que tiene un freno en tal lugar. Eso sería una persona sabia. Eso es muy interesante, hermanos. La sabiduría viene, obviamente la sabiduría humana viene por las experiencias y las vivencias, pero la sabiduría divina viene por la relación y acercamiento a Dios. Pero el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia vienen por revelación directa de Dios. ¿Qué sería esto? Bueno, siguiendo con este ejemplo, el don de palabra de ciencia sería el entendimiento para la persona que tiene la bicicleta, pero la revelación de parte de Dios sobrenatural de por qué tiene esa bicicleta y saber por qué Dios se la dio. Ahora, va más allá el don de palabra de sabiduría, porque el don de palabra de sabiduría enseñaría a la persona hacia dónde tiene que moverse, qué lugares seguir con la bicicleta, hacia dónde ir, hacia dónde no ir, por dónde dirigirse y por dónde conducirse. Es decir, el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia no solo serviría al dueño de la bici, sino que también serviría a otras personas que tuvieran bicicleta. Bueno, espero que usted pueda entender la diferencia entonces. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la aplicación de la ciencia o del conocimiento. Pero el don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia vienen a ser el conocimiento, pero viene a ser la aplicación por parte del Espíritu Santo. Don de palabra de ciencia es el conocimiento sobrenatural del Espíritu Santo, y el don de palabra de sabiduría es la aplicación sobrenatural dada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría generalmente funcionan juntas. Vea lo que dice Hechos. Si usted me acompaña al libro de los Hechos, capítulo 9, por favor. Y en usted va a ver algo hermoso. Tiene que ver con un hombre llamado Ananías. Hechos 9, a partir del versículo 10 al 16. Dice la palabra de Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Fíjese qué importante, porque esta es la parte sobrenatural. O sea, Ananías estaba recibiendo, y aquí usted puede ver la interacción de palabra de ciencia y palabra de sabiduría para conducir sus pasos. ¿Qué había sucedido?
Si usted ve el contexto, Saulo andaba persiguiendo a la iglesia y en el camino a Damasco el Señor Jesús aparece frente a él y en esa luz brillante hace que Saulo caiga en tierra. Al caer en tierra, el Señor Jesús habla con él y aquella frase de yo soy Jesús al que tú persigues, bueno, queda ciego Saulo y lo llevan a la ciudad. Y ya que está en la ciudad, está ahí, imagínense, ciego, confundido, porque se acaba de encontrar con Jesús, pero también además rechazado, porque pues como era enemigo de la iglesia, pues nadie quería saber de él. ¿Qué sucede? Que Dios le habla a Ananías y es lo que usted está leyendo en el versículo 10. Ananías dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjese, esta parte es importante. ¿Ve usted cómo ya Ananías tenía el conocimiento humano? La experiencia también, o sea, por eso él decía, no, ¿cómo voy a hacer eso si me va a matar? Pero la palabra de ciencia le viene a mostrar de parte de Dios, tienes que saber esto, pero además la palabra de sabiduría le dice, tienes que hacerlo por esto y por esto. Y obviamente Ananías va y se acerca a Saulo y ora con él y las escamas que tienen los ojos se le son retiradas. El don de palabra de ciencia, pero sobre todo el don de palabra de sabiduría, ejerce mucha bendición en el cuerpo de Cristo. Ahora, algunos malentendidos de este don, se los comparto. A este don de palabra de sabiduría se le llega a confundir con un alto grado de eficiencia intelectual o moral. Una persona así como que sabe muchas cosas y como que tiene una vida muy ejemplar. No, ese no es el don de palabra de sabiduría. Aunque todo eso es bueno, eso no es el don. También el don de palabra de sabiduría es confundido con una penetración espiritual, como una comprensión poco común de las cosas de la palabra de Dios. Pero hay personas que tienen mucha percepción y además tienen un sentido muy analítico de la palabra y los hace descubrir cosas. Pero el don de palabra de sabiduría viene de parte de ¿quién? De parte de Dios. Él la revela. Se le confunde también con una habilidad administrativa o con una habilidad de una persona que se está santificando y que hace las cosas bien. Por ejemplo, hablando de los negocios o hablando de cuestiones de desarrollo. Se le confunde, esa persona le sale muy bien porque es muy lista, porque es muy sabia, porque es muy inteligente. No, esos son talentos también que recibimos, que tienen personas también que no conocen a Dios. Cuando viene de parte de Dios y es más claro, cuando ejercita el ministerio. Acuérdese que los dones siempre ejercitan el ministerio. Vea lo que dice 1 Corintios 12, 28, por favor. Este ejercicio de los dones, incluido el don de palabra de sabiduría, va a ejercitar el ministerio, o sea, el servicio a Dios. Y vea lo que dice 1 Corintios 12, 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Tan importante, hermanos míos, que el don siempre ejercido va a llevar al ministerio, va a hacer que nosotros nos desarrollemos en algún servicio o ministerio, ¿ok? Ahora también al don de palabra de sabiduría se le confunde con una sabiduría pues divina, vamos a decirlo así, de la Biblia, que conoce mucho la Biblia, que se sabe muchos textos, muchas historias. No, ese no es el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría vendría más a esclarecer toda esa Biblia que conoces, todas esas porciones de la Biblia que sabes, para tomar decisiones en ti y para tomar decisiones
en las vidas de otros o que otros sepan qué decidir. Y por último, se le llega a confundir con una sensatez o con prudencia o con ser discreto, con ser una persona muy sagaz, ¿no? En realidad no es así, tampoco es sentido común, ¿no? Aunque tenga tintes bíblicos, una cosa es el sentido común. El don de palabra de sabiduría viene de parte de Dios, Él dirigiendo nuestros pasos, Él mostrándonos qué hacer. En el próximo devocional vamos a ver los usos y además el propósito de este don para que nos quede todavía más claro. Si usted se da cuenta o se ha dado cuenta que el Espíritu Santo le muestra qué tiene que hacer en ciertos casos, qué palabra adecuada tiene que utilizar en ciertas situaciones, usted quizá tenga don de palabra de sabiduría, pero a lo mejor no lo sabía. Bueno, mi oración es que el Señor le esté revelando a cada uno, ¿ok? Por favor, no dejemos de orar por los enfermos, no dejemos de orar por aquellas familias que están padeciendo, oremos los unos por los otros, porque el Señor es bueno y nuestras oraciones son eficaces. Que Dios les bendiga donde quiera que estén.